Somos personas naturales, alegres, nos gusta reír, nos gusta bailar, nos gusta hacer fiestas. Nuestro viaje por Cuba comienza en Cienfuegos, ciudad fundada por colonos franceses a principios del siglo XIX. A mí, como supongo que le pasa a la mayoría de los turistas, las primeras horas en Cuba todo me resulta sorprendente y fotogénico. Por supuesto que los coches americanos de los años 50, pero también los Lada rusos de los años 70, los cubanos que van y vienen en carros con caballos, las bicitaxis, las motos con sidecars, los cientos de bicicletas, los concurridos parques donde la gente se reúne a navegar por internet, las tiendas y su escasez, al menos de surtido, las interminables colas donde uno se entera de la vida cubana, la espectacular arquitectura restaurada, la casi más espectacular arquitectura decadente, las cabinas telefónicas que todavía cumplen servicio, los carteles publicitarios que venden ideales, las muchas galerías de arte, la seguridad en sus calles a cualquier hora, el nivel cultural de sus gentes, la música, el arte, los bailes, los niños que vienen de la escuela, las conversaciones en voz baja, la policía en cada esquina, la aparente alegría y también la oculta tristeza. Así que nada, esos son los primeros feelings de Cienfuegos y de Cuba, y ahora va a empezar el viaje, vamos a arrancar. Vámonos. Aquí comienza oficialmente el viaje por Cuba. Hoy vamos a ir a un sitio que se llama Bahía de Cochinos, pero en concreto Playa Larga. El camino yo creo que va a ser todo asfalto todo el día, pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Nos hemos desviado a la izquierda, hemos salido de la carretera que va hacia La Habana y ahora nos vamos hacia la costa. Me temo que va a ser todo el rato asfalto, pero... Me aburro del asfalto. Hola, ¿conoce usted ese camino? ¿Está bueno? Y de ahí a la playa. Y al llegar a la playa giro a la derecha y voy por la costa hasta Girón. Y es más bonito que esto, seguro. Que tenga buen día. ¿De dónde eres? De España. Ah, español. Muy Sí. buenos los españoles. Muchos españoles a ver aves aquí. A ver aves. A ver Ah, aves, que tú fauna este que hay. ah, mira qué bien. Que vaya bien. Adiós, buenos días. Ok. Bueno, pues un poquito de pista, chavalería, que me aburría. ¡Yiji! Es que hacía mucho que no me metía por un camino así, ¿no? Desde la Transamerican Trail, claro. Hace ya muchos meses que no salíamos del asfalto. He tenido un día de moto maravilloso, el primero en Cuba, y qué alegría y qué ganas tenía de viajar. Eso de ahí es Playa Larga. Playa Larga es uno de los muchos puntos turísticos que tiene Cuba, pero con una peculiaridad un tanto especial. No tiene hoteles. El 100% de los que nos hospedamos aquí lo hacemos en casas particulares. Un pueblo 100% cubano, volcado con el turismo, pero sin perder su esencia. Un lugar ideal para empezar a entender Cuba y disfrutar de su mayor aliciente: las charlas con los cubanos. Ve grabando que te voy diciendo. Arranca, ¿eh? Vas a tener el honor de montarte por primera vez en tu puta vida en un Lada ruso. Ruso no soviético, porque esto es cuando el comunismo. Una experiencia, coño, que hay que subirla para YouTube. ¿Cuántos años puede tener? Empecé a trabajar aquí en esta bodega con 22, en el año 86. Y ya estaba ahí. ¿Y qué venden aquí ustedes? Arroz, azúcar, frijoles, leche. Una cuota que dan a bajo precio. Todos los meses, por una libreta. Si a mí me tocan 10 libras de arroz, al otro le tocan 10 y así, a todo el mundo. No importa que tenga más o que tenga menos, pero todo el mundo son 10 libras de arroz. No alcanza para el mes completo,
pero es una ayuda. Pero, llévalo. Hace aproximadamente 10 años lo tengo. Es un Lada Combi del 1984. Cuba se puede vivir sin trabajar. Hay un por ciento que no trabaja, vamos a hablar la verdad. Casi que el que no trabaja vive mejor que nosotros los que trabajamos. ¿Y eso le parece a usted bien? No, a mí no me parece bien. No, pues no. Y nosotros hemos vivido la mayor parte de nuestra vida con el tema de resolver los problemas que tenemos en el momento. Yo vivo amplio. Mira aquí, todo eso es caro. Ustedes no lo conocen, nosotros sí. No se rompe nunca. Y es el que nos resuelve el problema. Los precios están elevados, es verdad. Muchos precios. Porque a quién se le ocurre que un carro de 1984 puede costar $25.000. Que lo del cubano es comer y vestirse bien. El que tiene un dinerito y se puede comprar un carro, va comprando de acuerdo al nivel de dinero que tiene. A mí no me da para más. Vestirse bien es para ir a bailar y a su bodega. ¡Dale tumbao! Señoras y señores, preparados que viene un Canadá. ¿A dónde? Me voy pa' Miami como dice el coro. Me voy pa' Miami a bailar la música. Me voy pa' Miami con tremenda sabrosura. Me voy pa' Miami vaya tu baile morena. Me voy pa' Miami la música sabrosa. Me voy pa' Miami yo quiero bailar hasta mañana. Me voy pa' Miami con ritmo sabroso. Seguimos viaje. Qué difícil es irse de los sitios aquí en Cuba, de verdad. Vamos a La Habana. Ale, autopista cubana a La Habana. Llegamos a La Habana. Ya se ve ahí. Conservatorio Municipal de Música. No tengo ni puñetera idea de dónde vamos a dormir. En este caso me refiero a mí, que me da un poco igual, y a la moto, que no me da nada igual. Entonces tenemos que encontrar una casa particular con garaje. Yo creo que vamos a bajar al malecón lo primero y allí ya pensamos un poco. ¿Estamos en La Habana? En la gloria para ti. Llevo 5 días en La Habana y como siempre, como tengo mucha suerte, llegué aquí sin saber nada y tenía una referencia de un barrio medio bueno, que es este, El Vedado. Son casas unifamiliares, entonces ahí pensé que encontraría un lugar donde poder dejar la moto, que era lo que más me preocupaba. En el centro era muy difícil. Así que al azar encontré esta casa, muy barata la habitación, posibilidad de dejar la moto dentro, súper seguro todo, y luego pues una familia maravillosa. La dueña de la casa, que es una señora pues mayor, con su hijo, que a su vez vive aquí también con sus hijos, o sea, vive toda la familia en la casa. No, esta casa es de nosotros, de mis padres y mía, los dos. Creo que es el 1940, ¿Y usted vive aquí desde...? desde el 70. Sí, vivíamos todos, mis padres, mis hermanas y mi hijo. Ya después todos fueron cayendo. Y el hijo, que es médico, pero que aquí los médicos no ganan muy poco, de hecho. Y eres médico, además. Médico, sí. Pero hacen más cosas. Bueno, aquí en Cuba hay que hacer de todo. Hay que dar habitaciones, a veces soy plomero, otras veces soy pintor. Soy chofer, que puedo trabajar en la pequeña cafeterita que tenemos ahí, así que aquí en Cuba hay que hacer de todo. Entonces él tiene un negocio fuera, que es un restaurante, que lo atiende una chica maravillosa que se llama Lali. Mensajero. Para la cafetería. Para la cafetería. El jamón, el queso, todo lo que haga falta aquí. La jefa aquí, mira ahí, mira ahí. Yo no soy ninguna jefa. Gracias por darme desayunar todas las mañanas. Ah, pues nada, cuando quiera volver a desayunar. ¿Te gusta tu trabajo? A mí sí, claro, eso fue lo que yo estudié. Antes trabajaba también en gastronomía, en una cafetería, pero era del Estado. ¿Y se gana más trabajando para el Estado o trabajando en un negocio particular? Obviamente trabajando para el particular.
100 pesos, 90, 80, depende de cómo esté la venta. Eso aquí, que son Aquí. unos 3 o 4 dólares diarios. Diario. Dice que donde me gustaría estar durante unos cuantos años. Me gustaría conocer el mundo así como lo estás conociendo tú. Porque yo no puedo. Yo no puedo sentarme a esperar que el dinero me caiga del cielo, tengo que salir a buscarlo. Y estos días pues me he dedicado principalmente a pasear por La Habana, que es una ciudad espectacular. O sea, arquitectónicamente es de locos. No sé cuántos edificios habrá que son patrimonio. Oye, está guapa tu moto, ¿no? Sí, buenísima. Me la trajo el amigo mío de España, de Madrid. ¿Y dónde estamos? En la bodita del medio, en la calle Empedrado y Cuba. ¿Y este sitio qué? ¿Qué me cuentas de él? Este sitio es bar de Hemingway. De Hemingway antiguamente se tomaba el mojito, pero ya más reconocido por la bodita del miedo. Cuenta caliente y comida fría. Mucho paseo andando y también en moto por la ciudad. He corrido por el malecón. He salido por la noche. Es domingo por la noche. Y una de las cosas maravillosas que tiene Cuba y también La Habana es que, a pesar de ser una gran ciudad con muchas carencias económicas, sobre todo de la gente, sin embargo, es segura. Supongo que habrá barrios más chungos que este, lógicamente. Pero bueno, también hay muchos sitios, donde ningún barrio es seguro a estas horas. Y menos con una cámara así. Pues nada, me voy de La Habana en este preciso momento y se quedan muchas cosas pendientes, pero bueno, en algún momento hay que tomar decisiones. ¡Vámonos! Me decía el otro día un policía cubano que me tuvo retenido varias horas para que le enseñara lo que estaba grabando. Me decía que los turistas no podemos grabar a las personas, que solo estamos ahí para hacerle fotos a las playas, a los paisajes, a las montañas. Y yo le decía que era una pena, la verdad, porque en mi opinión lo mejor que tiene Cuba son los cubanos, las conversaciones con los cubanos. Pero bueno, es un poco lo que hay. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo va a haber mucha más moto, porque vamos a empezar a recorrer la isla de punta a punta. Y no sé si estará el próximo domingo o el siguiente, porque estoy con muchas otras cosas y estos capítulos me están llevando mucho tiempo editarlos. Lo que pasa que quiero dejarlos lo mejor posible, porque al final todos estos se van a quedar ahí para toda la vida. Y yo quiero que es eso, pues que en un futuro esté pues lo mejor posible, lo mejor que se pudo. Y nada más, mientras tanto estoy muy cansino en las redes sociales, especialmente en Instagram con las historietas, y esta semana en Patreon, gracias a los que estáis en Patreon echándome una mano, hablaremos un poco de cosas que no se han visto en este vídeo porque no daba para tal, y os contaré ahí alguna que otra cosilla. Nada más, que muchas gracias a todos los que estáis aquí apoyándome desde pues ya casi 9 años, y que el viaje sigue. Seguimos. Gracias.